Buenas noches, licenciado Mario.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Perfecto, muchas gracias por la confirmación, ¿verdad? Del audio. Inicié un poquito después, todavía tengo aquí algunas solicitudes de acceso a la cátedra y también, bueno, estaba atendiendo todavía una cuestión ahí. Gusto en saludarles. Hoy, jueves 8, ¿verdad? Del mes de agosto. Vamos a continuar con el desarrollo del curso, ¿verdad? Hoy vamos a terminar un poco la clase antes, toda vez de que tengo algunas cuestiones que comentarles después. Y también en este caso, pues considerando que la próxima semana solo tenemos una clase, ¿verdad? Que será el martes, después el día viernes el día jueves hay un feriado, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a tratar de seguir avanzando con el programa del curso, ¿ok? Entonces, en este caso, pues el día de hoy vamos a ver 3 temas muy concretos, muy particulares, que quiero que tengamos claro, toda vez de que la próxima clase ya vamos a hablar como tal de la resolución administrativa y los distintos vicios que puede tener una resolución administrativa. Para el efecto, la clase de hoy va a estar dividido en 3 conceptos principales. El primero es el debido proceso administrativo, el segundo es el dictamen técnico y el dictamen jurídico, y el tercero es la institución jurídica denominada, en este caso, pues, estado de resolver, ¿sí? Ya hemos platicado del tema. Y si ustedes se dan cuenta en la construcción que hemos desarrollado en las últimas 2 clases, pues básicamente nosotros, en este caso, limitamos o minimizamos, bueno, las cuestiones básicas del ejercicio de los derechos ante la administración pública como un ejercicio puro y duro del derecho de petición, ¿no? El derecho de petición, regulado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República y en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, es lo que nos habilita la facultad como ciudadanos de acceder ante, en este caso, pues, la autoridad administrativa y requerirle, ¿no? Que nos resuelva una petición. Y esta petición se enmarca en una categoría, ¿no? Que es el trámite administrativo, ¿sí? El trámite administrativo, pues yo, por ejemplo, deseo la autorización de un colegio de enseñanza privada, yo deseo la autorización de un permiso especial para la aportación de arma de fuego, yo inicio con una petición de prórroga de una licencia de una concesión, yo puedo iniciar mi petición, en este caso, buscando la exoneración de una multa, por ejemplo, ¿verdad? Que se realice en la materia administrativa. Entonces, cada una de esas peticiones tienen que encuadrar en un catálogo de trámites que la institución puede realizar o que la institución, por el marco de sus competencias, tiene la obligación de prestar los servicios relacionados. Y cada uno de esos trámites tiene un procedimiento administrativo, el cual se define, ¿verdad? Ya lo hemos platicado, como ese conjunto de etapas, desde la petición hasta la emisión de la resolución administrativa, que es una manifestación voluntad concreta del Estado, ¿sí? Y ese procedimiento administrativo, pues cada una de sus fases, cada una de sus diligencias, nos va otorgando un resultado. Y el orden cronológico de cada una de esos resultados se plasma en un expediente administrativo. Este expediente administrativo, como vimos en la clase anterior, tiene sus principios del expediente administrativo que nos permiten, en este caso, poder ejercer derechos como la prioridad en la
tramitación de los procedimientos administrativos, el derecho de defensa, el principio de escritura, ¿verdad? El poco formalismo, el impulso de oficio, la celeridad, la sencillez, todos estos principios relacionados, ¿para qué? Para poder darle una ordenanza, para poder darle una racionalidad al ejercicio de las facultades del Estado cuando resuelven la petición de un ciudadano, ¿sí? Entonces, alrededor del derecho de petición es que se desarrollan todos estos conceptos, pero a pesar de que no es una materia judicial por el momento, la resolución de petición ciudadana, sí se le aplican determinados principios, como lo vimos en la clase anterior, específicamente al expediente administrativo, pero también, en este caso, distintas instituciones jurídicas regulan ciertos límites a esa facultad del Estado de tramitar las peticiones de los ciudadanos. Y este conjunto de actuaciones, ¿sí?, se puede conocer así como en el derecho, en este caso, en materia o cuando se aplica en materia judicial, ¿sí?, también se puede aplicar en los procedimientos administrativos. Estos procedimientos administrativos permiten, ¿verdad?, poder, en este caso, darnos garantías como ciudadanos que cuando vamos a estar sujetos a un trámite administrativo, pues no se nos van a vulnerar nuestros derechos, ¿sí? Y que la administración pública va a resolver conforme al principio de legalidad, ¿sí? Entonces, el debido proceso, ¿verdad?, es un principio del derecho fundamental. El debido proceso lo debemos observar en todas las materias del derecho. Y en este caso, este debido proceso lo podemos definir como aquel principio que garantiza un tratamiento justo y equitativo al administrado, un trato justo y equitativo, ¿verdad?, al administrado en la resolución de las peticiones administrativas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿verdad?, nosotros cuando comparecemos ante la administración pública debemos ser tratados de una forma justa, respetarse cada una de las etapas, ¿sí?, para poder nosotros, en este caso, obtener una respuesta de la administración. Y este debido proceso, si bien en los primeros 4 artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo se trató de regular, ¿verdad?, directrices generales que debían observarse por la administración pública para no vulnerar los derechos de los administrados cuando le presentaban una petición, fue necesario hasta el año 2021, con la emisión del decreto 5-2021, que se establecieron parámetros estrictos para poder comparecer ante la autoridad administrativa y que esta autoridad administrativa resolviera conforme a derecho sin abusar de sus cargos los funcionarios o empleados públicos, ¿sí? Entonces, en este caso, les voy a pedir que se dirijan al decreto 5-2021, Ley para la Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, y en esta norma se establecen determinadas pautas para tener un debido proceso administrativo. Tenemos ya la formación del expediente y en la clase anterior pudimos estudiar
en este caso, la calificación única que debe realizar la administración pública al momento de recibir una petición. Y se realiza esa calificación única en cuanto a si se presentó toda la documentación necesaria para poder iniciar ese proceso administrativo. En caso que no se haya presentado toda, tiene una obligación la administración pública de imponer un previo. Un previo para que en un plazo razonable el administrado pueda subsanarlo. No, entonces, se le está permitido a la administración pública realizar un rechazo liminar de la petición o en determinado momento tener una negativa a tramitar la misma, porque es un derecho de las personas obtener una resolución administrativa. Entonces, la calificación única, como la platicábamos nosotros en la clase anterior, la encontramos en el artículo 12 de este decreto 5/2021, Ley para la Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, ¿sí? Pero también podemos encontrar el principio de irretroactividad en el debido proceso administrativo que se materializa en el artículo 9 del decreto 5/2021. Podemos leer el artículo 9 del decreto 5/2021, Ley para la Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, por favor. Este artículo 9, subráyenlo y colóquenle principio de irretroactividad. Licenciado, buenas noches. Artículo 9 dijo. Vigencia en materia de trámites administrativos. Así es, adelante, por favor. Muy bien. Los usuarios únicamente deberán cumplir con los requisitos y/o procedimientos que se encuentren vigentes al momento en que inició la gestión del trámite administrativo y no podrán ser afectados por reformas o modificaciones posteriores en el procedimiento. Gracias. Vean ustedes que indica claramente la norma que los requisitos y procedimientos que deben regir debe ser al momento del inicio de la gestión. No puede la autoridad posteriormente a la presentación de la petición por parte del ciudadano modificar las reglas, ¿verdad? Y colocarle nuevos requisitos a esta persona para poder resolver su petición. Entonces, en este caso, el principio de retroactividad, pues es esa manifestación del debido proceso administrativo, al igual que en materia penal, en materia laboral, en materia civil, también en la sede administrativa tenemos ese derecho de poder exigir que una vez presentamos nuestra gestión o solicitud ante la autoridad administrativa, esta no nos va a cambiar las normas. Y si las cambia, no nos son aplicables. ¿Ok? Entonces, tenemos ya esta segunda figura, ¿no? Tenemos la calificación única, tenemos la irretroactividad en los procedimientos y exigencia de requisitos, ¿verdad? Hay una cuestión nueva que se implementa a partir del 2021 y esto es que la administración pública no le puede requerir al administrado documentación, certificados o constancias que ellos mismos emiten, porque en determinado momento se complicaban los trámites o se actuaba contra el principio de sencillez del expediente administrativo al requerirle al administrado que presentara documentos, certificados o constancias que la propia dependencia podía emitir. Por ejemplo, no tendría sentido que la Policía Nacional Civil le pida a todos los policías que para poder ser contratados en la institución presenten sus antecedentes policíacos, porque esos antecedentes policíacos son emitidos por la propia dependencia, ¿verdad? O por ejemplo, hace unas semanas circuló en las noticias, ¿verdad?, que la Municipalidad de Guatemala había implementado
un servicio en el cual las personas interesadas en hacer constar que no tienen ninguna multa en materia de tránsito, podían requerir una certificación ante la Municipalidad de Guatemala pagando 25 quetzales para hacer constar su solvencia en materia de multas de tránsito, ¿verdad? Entonces, si yo voy a iniciar un trámite en la Municipalidad de Guatemala, no tiene sentido que la administración pública me pida documentos que ellos mismos ya pueden emitir y que ya conste en sus bases de datos esa información. Este principio, también del debido proceso administrativo, lo encontramos contenido en el artículo 14 del decreto 5-2021, la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. ¿Podemos darle lectura a este artículo 14, por favor? Artículo 14. Prohibición de exigir documentos e información de la propia dependencia. Las dependencias tienen prohibido exigir cualquier información, documento, certificado y o constancia que ellas mismas generen o emitan. Si la ley requiere que para un trámite se deba presentar documentos que la dependencia genere o emita, la dependencia los incorporará de oficio. Exactamente. Entonces, como se los decía, ¿verdad? Las dependencias deben incorporar de oficio todas aquellas documentaciones que ellos mismos emitan y no es obligatorio para el administrado adjuntarlas él. Si ya consta en las bases de datos de las instituciones, no tiene sentido y es un derecho de los usuarios no acatar ese requerimiento. ¿Sí? Juan Luis levantó la mano. Adelante, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. A mí me queda una duda, por ejemplo, con el tema de las solvencias que solicita Emetra, que ellos mismos también emiten para realizar algún trámite o algo así. ¿Eso se aplicaría también en ese ámbito o no? Sí, vean, este es un principio general del debido proceso administrativo, ¿verdad? Y específicamente el decreto 5-2021, la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, ¿verdad? En el artículo 2, en el ámbito de aplicación, regula dos supuestos distintos para aplicar estas disposiciones. El primero es que esta norma es de carácter obligatorio para todas las dependencias del organismo ejecutivo, pero para, en este caso, el organismo judicial, el legislativo, las entidades autónomas, como los municipios, o las descentralizadas, pueden aplicar estas disposiciones, ¿sí? Pero esto ya se convierte en una materia facultativa. En el caso que usted plantea, si la propia municipalidad está pidiendo, por ejemplo, para un trámite, un documento que ellos mismos emiten, pues pueden adoptar el principio y este derecho que tienen los usuarios frente a la administración pública para poder incorporar esa documentación de oficio. No esperar que el usuario la incorpore al expediente, sino que de oficio ellos recopilen en las distintas dependencias esta documentación y la hagan parte. Sobre todo, esta norma se establece porque lo que se busca evitar es que hay determinadas constancias, certificados, ¿verdad?, que la administración pública les tiene un costo. Como les decía, los antecedentes penales, los antecedentes policíacos, determinada emisión de constancia negativa de DPI, por ejemplo, en el RENAP, ¿verdad? Todo eso tiene un costo. Y ese costo hay que cumplirlo. Entonces, imagínense ustedes que se generaría una situación en la cual la administración pública colocara requisitos, pero no para facilitar el trámite, sino para tener una ganancia económica. En ese caso, lógicamente, no se puede exigir. Y lo que busca esta norma es justamente eso, que la propia institución no encarezca su propio trámite con el único propósito de agenciarse de fondos privativos, ¿sí? Por ejemplo, nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, en caso decidiera aplicar los principios de esta norma, que es el decreto 5-2021,
pues ya no tendría sentido que nos cobraran para iniciar el trámite de graduación, aparte del formulario, una constancia de inscripción de la universidad, porque pues eso ya está en la base de datos de la facultad. No tendría sentido que nos cobraran una certificación de cursos porque eso ya está en la base de datos de la facultad. Entonces, si como entidad autónoma la Universidad de San Carlos de Guatemala se adhiriera a los compromisos de esta ley, pues tendría esos efectos. ¿Ok, Juan Luis? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿A qué artículo está leyendo o hago referencia, Jennifer? Es el artículo 14. El artículo 14 del decreto 5-2021. ¿Ok? Gracias. Ahora bien, fíjense ustedes que también hay otra cuestión que en este caso se deriva de esta norma, el decreto 5-2021. También indica o se rige por el principio de buena fe y la presunción de buena fe. Y en este caso, se aplica para los documentos emitidos por funcionarios o empleados públicos. Porque fíjense que, en este caso, ¿verdad? También en determinados trámites, ciertas dependencias exigen la presentación, fíjense ustedes, de documentos emitidos por funcionarios públicos legalizados o autenticados por notarios. Cuando el propio Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, indica que los documentos autorizados por funcionarios en el ejercicio de sus cargos producen plena prueba. Pero aún así, se utilizaba o se le requería al usuario que legalizara documentos emitidos por funcionarios públicos. Entonces, no tenía sentido. Y para ello, el artículo 17 del decreto 5-2021 establece que todo documento producido por autoridad es válido y se presume auténtico, por lo cual no se requiere que un notario intervenga y legalice o certifique adicionalmente ese documento. ¿Sí? Y para el efecto les voy a pedir que le den lectura a ese artículo 17 del decreto 5-2021. Por favor. Artículo 17. Validez de documentos producidos por autoridades públicas. Los actos de funcionario público competente en el ejercicio de sus atribuciones se presumen auténticos y los documentos que emitan o produzcan no requerirán ningún tipo de legalización o certificación adicional. Exactamente. Levantó la mano otra vez Juan Luis, adelante. Gracias. Eso creo que podríamos enlazarlo con el artículo 186, ¿verdad, licenciado? Del Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, estamos en una materia meramente administrativa, pero por eso les hacía yo referencia al inicio, ¿verdad? Justamente el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil establece claramente, ¿verdad?, que todo documento emitido por funcionario o empleado público produce plena prueba. Ahí no hay mucha ciencia, ¿no? En un juicio penal, si ustedes adjuntan un documento emitido en original por funcionario, produce plena prueba. Pero estaba pasando, ¿verdad?, que en materia administrativa, imagínense si en judicial teníamos esa presunción de legitimidad, pues con más razón, si en la fase administrativa es poco formalista, acá también debe considerarse, ¿verdad?, que todo documento emitido por funcionario público no necesita una legalización, porque ya está. ¿Sí? Entonces, para que tomen en cuenta esta cuestión. ¿Sí?
Byron. Si continuamos nosotros, en este caso, analizando el debido proceso administrativo, vamos a seguir derivando determinadas garantías que la administración pública debe observar cuando tramita nuestra solicitud. Y para ello, ¿verdad?, es un derecho de los usuarios que están contenidos en el artículo 6 del decreto 5-2021, ¿verdad? Una serie de derechos de cuando nos relacionamos con la administración pública, ¿verdad?, deben ser observadas. ¿Sí? Por ejemplo, el numeral primero del artículo 6 indica que tenemos derecho, cuando presentamos una petición ante la administración pública, a ser informados de manera veraz y oportuna sobre el estado, situación y avances del trámite administrativo que se ha solicitado, no importando la etapa en la que se encuentra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que en este caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos tramitando y nos acercamos a una oficina pública, esta debe darnos la información verídica de nuestro expediente. No hay secretividad en la tramitación de los expedientes administrativos. Siempre y cuando nosotros seamos los interesados, debemos acceder a esa información. ¿Sí? Vean ustedes que también el artículo 6 en su numeral segundo indica que es derecho de los usuarios abstenerse de presentar documentos o cumplir requisitos que no hayan sido establecidos previamente en ley o acuerdo gubernativo aplicable. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues se refuerza, ¿no?, que solo debemos cumplir con los requisitos que estén en ley o acuerdo gubernativo. Y tenemos ese derecho. ¿Sí? El numeral tercero indica a que la información o documentación presentada en el marco de la gestión de un trámite administrativo no sea requerida nuevamente por la misma dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo procedimiento no nos pueden pedir dos veces lo mismo. ¿Sí? No nos pueden pedir dos veces lo mismo. ¿Ok? Y así van a, en este caso, tener derechos, ¿verdad? En este caso, el numeral cuarto creo que es muy importante porque en la práctica les va a servir mucho en cuanto a que es también derecho de los usuarios a delegar la gestión de un trámite administrativo, salvo cuando la presencia del interesado sea requerida según la ley y o reglamento aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden, por ejemplo, otorgar un mandato para que su mandatario, ¿verdad?, realice los trámites en su nombre y no sea exigida personalmente su presencia. ¿Sí? Para que tomemos en cuenta esto, ¿sí? Salvo que la ley o un reglamento exija la presencia personal del interesado, no puede, en este caso, negarse el derecho al mismo a presentar a través de mandatario su solicitud o evacuar, en este caso, pues cualquier previo o cualquier aclaración que se pida en la tramitación de un expediente administrativo. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? ¿Tenemos alguna duda respecto a estas distintas disposiciones que en determinado momento pueden incluso resultar repetitivas, toda vez que ya tenemos a la altura de la carrera un curso de teoría del proceso
y distintos cursos procesales. Pero vean ustedes que también en materia administrativa tiene su particularidad el debido proceso en estas instancias ante dependencias de la administración pública. ¿Tenemos alguna duda? ¿Dudas? ¿Cuestiones? Marvin, adelante, por favor. Licenciado, posiblemente yo escuché en una ocasión, fui al registro mercantil y una licenciada me hizo mención de la ley de simplificación de trámite. Uh-huh. Entonces, en ese momento lo aplicaban como que al inicio de salir la ley, pero al pasar el tiempo, pues como que la olvidaron y fueron a implementar nuevos procesos. Usted lo mencionaba que era por el asunto de obtener ganancias económicas, porque anteriormente, cuando un comerciante se registraba en el registro mercantil, a él le asignan un número de registro. Entonces, cuando uno va a inscribir una nueva empresa, le piden el número de registro y uno va a pedirlo y le dicen que cuesta 50 quetzales la certificación y ellos mismos las tienen. Entonces, al momento, en un tiempo lo estaban dando, usted llegaba y pedía el número de registro y se lo daban en un papelito o le decían anótelo, pero ahora ya no, ahora hay que pagar otra vez. Entonces, todas esas cositas que se han dado me imagino por olvido de la ley, ¿cómo poder volver a que ellos puedan regresar a tomar en cuenta la ley de simplificación de trámite? Mire, yo ahí le digo, ¿verdad? Dos cuestiones, ¿verdad? Primero, cuando uno está tramitando alguna inscripción ante los registros, porque los registros, esa es su función, inscribir, ¿verdad? Registrar. Entonces, pues comúnmente, ¿no? Yo le diría que lo correcto en este caso es presentar la petición y si ellos la rechazan por falta de algún documento que ellos mismos deben emitir, pues presentar el recurso de revocatoria correspondiente. Sobre todo en el registro mercantil que usted menciona, ¿verdad? Que sí es una entidad, que sí es una dependencia del Ministerio de Economía, hay un viceministerio de Asuntos Registrales y está el despacho de la ministra en este caso. Entonces, lo que procedería es, si existe un rechazo de este tipo, pues impugnarlo, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, en el registro mercantil, ¿qué tipo de inscripciones o qué tipo de trámites hacemos? Hacemos inscripción de sociedades, inscripción de empresas, de auxiliares de comercio, que al cliente le urge tener su representación legal en tiempo, le urge inscribir su sociedad, le urge inscribir su empresa, entonces, en determinados casos, pues las personas terminan pagando, ¿verdad? Pero progresivamente la administración pública debe abandonar estas prácticas y no exigir el pago de documentos que ellos mismos ya pueden emitir, ¿verdad? Y que ya lo tienen en sus bases de datos. Y en ese caso, como le digo, si hubiera un rechazo por ese tipo y si el cliente desea esperar, yo impugnaría, ¿verdad? Y si no, pues en este caso, lamentablemente se cede ante ese tipo de cuestiones, aunque no se debe hacer, ¿ok? Gracias. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Licenciado, entonces esta ley que implementó la municipalidad de solicitar esta solvencia de las multas de tránsito, ¿eso todavía está vigente o no hay impugnación? Sí, pero no es obligatorio. Es solo si alguien desea hacer constar que no tiene multas, pero es algo muy subjetivo, porque yo creo que en la práctica no se va a exigir. A menos que alguien tenga... Es un requisito. Tal vez para una garantía de vender un carro sin multas, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Podría ser que cuando usted está haciendo un negocio de un vehículo y le diga, bueno, quiero saber si esta placa tiene alguna multa, uno, para tener esa constancia, pues se le requiere al dueño del vehículo, ¿verdad? Para poder tener certeza de esa cuestión. Podría ser, pero son casos muy sui generis. Yo al final
no identifico realmente, más allá de que fue un desgaste para la municipalidad, no identifico realmente una utilidad práctica de esa constancia, ¿verdad? No es, por ejemplo, que alguna ley lo exija. A distinto es, por ejemplo, el boleto de ornato. El boleto de ornato lo piden. El boleto de ornato sí es un requisito por ley en determinados trámites. Pues esta solvencia, como usted dice, tiene alguna implicación meramente residual, ¿verdad? Gracias, licenciado. ¿Tenemos alguna otra duda? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Juan. Ahí con una consulta. Es con respecto al numeral 3 del artículo 6. Fíjese, licenciado, que tengo la duda. Específicamente en la unidad de vivienda para el desarrollo, unidad para el desarrollo de la vivienda popular UDEVIPO. Muchas personas inician su trámite para la adjudicación de propiedades que son de inmuebles que son propiedades del Estado. Pero mientras las personas hacen sus trámites, a ellos les exigen dentro de la documentación una carencia de bienes. Y esta carencia de bienes, si no estoy mal, tiene una vigencia de 6 meses. Ajá. Pero luego, ahí sí que por la misma cantidad de usuarios que llegan, muchas veces los expedientes pasan 3, 4 meses, 5 meses, hasta un año sin movimiento. Y cuando la persona llega a ver el estado de su trámite, de la situación de su trámite, por decirlo, les dicen de que no se le puede dar seguimiento porque ya vencieron las carencias de bienes y que nuevamente las tiene que actualizar. Y entonces va transcurriendo el tiempo, pasan 3, 4, 5 y 6 años y por esas mismas situaciones se detienen los trámites. No sé si este numeral 3 aplica para eso, licenciado, perdone. Sí, de hecho, UDEVIPO, que es dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, debe próximamente publicar su acuerdo gubernativo de trámites, requisitos y procedimientos. Y en estos procedimientos debe contemplar también los plazos de respuesta al usuario, ¿verdad? Como usted dice, no tiene sentido que por los propios retrasos de la propia dependencia se pida nuevamente los documentos que ya se presentaron, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí es una mala práctica lo que usted denuncia y sí hay que tomar las medidas correctivas correspondientes y esta ley, pues sí le da el derecho a los usuarios a defender estas cuestiones, ¿ok? Vamos a ver. Delfina, levantó la mano. Adelante, por favor. Licenciado, cuando en servicio civil se hace un trámite de jubilación, como dijo usted, los antecedentes penales y policíacos tienen vigencia de 6 meses, pero en esa dependencia, cuando uno ya ingresó la papelería, tarda todo el proceso que lleve el trámite. Ya no le solicitan otro que renove documentos. Ajá. Sí, bueno, creo que justamente también con el ejemplo que planteaba el compañero anteriormente, ¿verdad? En cuanto a que, pues también las autoridades y las dependencias, ¿verdad? Deben, pues, considerar, ¿verdad? En este caso, la no necesidad de exigir nuevamente documentos que ya constan en el expediente y que por retrasos propios de la entidad y no imputables al nuevo o al interesado, ¿verdad? No debería volverse a pedir, sobre todo cuando tiene un costo para el usuario, ¿verdad? Lo que se busca acá es realmente darle el sentido de gratuidad al procedimiento administrativo y que no a través de la exigencia de determinados certificados o documentos con los que ya consta la institución
o que ya fueron presentados en el expediente, se busque generar alguna ganancia económica, ¿verdad?, para la administración pública, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Juan Luis levantó la mano, adelante. Gracias, licenciado. Entonces, yo entiendo que esto sería aplicable más que todo al momento de presentar el recurso de revocatoria, que por ejemplo rechacen el trámite por falta de algún documento que la misma institución emita. Exactamente. Ah, ya. Muy bien. Sería un Muchas argumento para defenderte, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ya, creo que la próxima semana o antes del primer examen parcial vamos a ya hacer una introducción de los recursos administrativos, ¿ok? Pero ahorita lo que nosotros tenemos que comprender es, todavía no estamos en la etapa de litigio, todavía no estamos ante la necesidad de presentar una revocatoria, una reposición, y posterior a ello un contencioso administrativo. No, el derecho procesal administrativo se debe entender desde lo más básico, porque en lo más, no hay necesidad de llevar todo a recurso de revocatoria y reposición y posteriormente a juicio, si usted en los distintos memoriales que presenta en la etapa administrativa sabe defender sus derechos y sabe utilizar este tipo de normas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, porque si no hay otra pregunta, seguiríamos con el contenido del curso el próximo martes de forma presencial. ¿Lo vieron? Espero tengan todas y todos ustedes una muy buena noche. Gracias, y buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Muchas noches, gracias. licenciado. gracias. Buenas noches.